cardíaco. Correcto. Que la colita que nos quedaba con respecto a tejido muscular. Por decirle colita, pues, profe. A la colita, no es una colita, no nos queda nada. Tejido muscular cardíaco. Fíjense que la célula tiene una forma irregular. ¿Ya? Todo esto es una célula. Estas células tienen un único núcleo. ¿Ya? En algunos casos excepcionales pueden ser dos núcleos. ¿Ya? Es una característica importante de la célula, que la diferencia con la otra célula. Tiene una célula muscular lisa. La célula muscular lisa, como el nombre lo dice, no tiene estriaciones y solamente tiene un núcleo. Este tiene dos. O a ese tiene uno. En cambio, la célula muscular lisa siempre tiene un único núcleo. ¿Ya? Esta zona que vemos ahí, eso corresponde a un disco intercalar o banda escaleriforme, también se le llama. Banda, perdón. Banda escaleriforme o disco intercalar. Entonces, esta banda que parece como una escalera, esa que va en zigzag, se le llama disco intercalar. ¿Y cuál es la función de esos discos intercalares? Principalmente unir a una célula con la célula vecina. ¿Ya? En esos puntos de unión intercelular hay comunicaciones. ¿Ya? Hay comunicación entre las células. Miren acá. Aquí tenemos el corazón con su musculatura cardíaca. Y los límites entonces de esta musculatura en cuanto a su celularidad estaría constituida por la banda escaleriforme. Miren acá, la banda en forma de escalera. La banda con esta forma de escalera tiene varias estructuras. Tiene la fase adherente, los demosomas, las uniones nexus. ¿Ya? Todas uniones que nosotros hemos visto cuando estudiamos tejido conectivo y cuando estudiamos epitelios. ¿Ya? Las células epiteliales se unen con las células vecinas, ¿ya? A través de fascia adherente, desmosomas, nexus. ¿Ya? Y acá esta célula cardíaca también lo hace de esta manera. ¿Ya? Fascia adherente es como una zona como un cinturón que envuelve a la célula en esa zona, en el disco intercalar. Desmosomas son uniones como botones, ¿ya? Que une a una célula con la otra. Y los nexus también son llamados uniones tipo gap, ¿ah? Que dejan espacio, uniones tipo gap, GAP, ¿ya? Que une a la célula pero permite también la comunicación. ¿Ya? Miren acá, claramente acá se puede diferenciar esta célula, ¿ya? Se reconoce a esta célula como célula cardíaca porque tienen unas líneas. A ver, estas líneas, esas bandas más teñida, esa por ejemplo, miren hacia adelante la foto, miren ahí, ese es el límite de una célula. Acá hay otro límite, miren ese límite que está ahí, esa línea oscura que está ahí, corresponde entonces al disco intercalar o banda escaleriforme. ¿Ya? Entonces, si amplificamos esta imagen con microscopía electrónica de transmisión, veríamos esto. ¿Ya? Ahí va la banda, sí, se continúa de esta manera. Estas son las bandas escaleriformes, forma escalera. ¿Qué tiene esa banda? O también llamado disco intercalar, tiene todas estas estructuras, fase adherente, desmosomas y uniones nexus. ¿Ya? Miren acá de nuevo esta estructura. Ahí ya claramente lo podemos diferenciar. ¿Por qué no podríamos confundir esto? Lo podríamos confundir con otra musculatura estriada. ¿Ya? Ahí se ven estriaciones. Lo podemos confundir a lo mejor con una musculatura estriada esquelética. ¿Cuál es la diferencia? Que hay pocos núcleos. Y la principal diferencia es esta, esa línea que ven ahí. A ver, claramente, aquí hay como un peldaño, ¿cierto? Como escalera. Eso corresponde entonces a músculo cardíaco. ¿Cuáles son sus características? Núcleo único central. En algunos casos sí podría tener hasta dos núcleos. ¿Ya? Acá esa fotografía se ve mucho mejor. ¿Ya? Miren acá, eso es el límite de una célula. Comienza ahí la célula y baja, ahí terminó la célula. Miren la posición del núcleo central. Vayan memorizando las imágenes, vayan viendo estas imágenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prueba práctica entonces sale en esta misma imagen, pero no se fíen del color. O sea que es más teñida, menos teñida, más clara, más oscura, eso es irrelevante. Miren acá, una coloración completamente distinta. Entonces,
cuando uno hace un diagnóstico de morfología ultraestructural, lo ve al microscopio, no prima el color. El color esto puede estar en escala de grises. Lo que prima es la forma. ¿Ya? Ahí estamos viendo una imagen completamente teñida y hay una imagen completamente teñida. Colores muy distintos. ¿Ya? Pero ¿qué prima? Acá la ultraestructura, la forma. La presencia de algunos indicios como este, que nos dice que hay una banda estaliliforme ahí, disco intercalar. ¿Ya? Nuevamente acá, fíjense, ahí hay un disco intercalar, acá hay otro disco intercalar, núcleo central, aquí esas estructuras son capilares, ¿se fijan? Glóbulos rojos, en fila, ¿ya? Capilares que se llaman capilares continuos, que lo vamos a estudiar en las próximas clases. ¿Ya? Y la posición, si nosotros obtenemos un corte transversal de la célula, vamos a ver que el núcleo que está ahí tiene una ubicación más bien central. ¿Ya? No es periférico, como lo que ocurre, por ejemplo, en la musculatura esquelética. Recuerden que la musculatura esquelética es muy nucleada. Puede llegar a tener hasta 200 núcleos, pero esos núcleos son periféricos. ¿Ya? Y son muchos porque si las fibras se rompen, se lesionan en algún punto específico, ese núcleo se va a leer su DNA, se va a transcribir en RNA mensajero, viaja al ribosoma y se sintetiza más actina, más miosina, más cualquier proteína que falle o falte en esa zona. En cambio acá, si falla la célula, falla alguna parte de la célula, solamente tiene ese único núcleo, lo más dos en algunos casos, para producir la reparación. Por lo tanto, estas células no son muy grandes. Ya miden 50, 60 micrómetros de longitud como máximo. En cambio, una célula muscular estriada, esquelética, puede llegar a medir hasta 30 centímetros, 30, dependiendo del peso, hasta 40 centímetros cuando son músculos grandes como el sartorio. ¿Ya? En el corazón observamos desde la capa más interna, a nivel cardíaco, la capa que va en contacto con la sangre, la capa más interna se llama endocardio. ¿Ya? El endocardio, la capa más interna del corazón, como todos los vasos sanguíneos, ya como es este, ¿ya? Va a tener un epitelio. El epitelio de los vasos sanguíneos es endotelio, eso nunca cambia. El epitelio de los vasos sanguíneos siempre es simple plano. Eso lo llamamos endotelio. Y tenemos un tejido subepitelial. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que el endocardio está formado por endotelio y subepitelio. Eso es el endocardio. Son dos estructuras. El mismo endotelio del epitelio y el subepitelio. ¿Es el que está en contacto con la sangre? Ese está en contacto directo con la sangre, ¿ya? El endocardio. Bajo el endocardio hay un subendocardio, que en el fondo, este subendocardio, ¿qué es lo que hay en ese subendocardio? Son fibras globosas, células grandes, células que tienen poder de conducir impulso eléctrico. ¿Ya? La fibra Purkinje, la que contraen, la que estimulan al corazón a la contracción muscular, recorren esa zona, el subendocardio. ¿Ya? Y después tenemos la mayor parte del corazón, que es músculo, es el mío. Mío significa músculo, por lo tanto el miocardio. Y lo que envuelve a todo el corazón se llama epicardio. Eso probablemente lo han visto en anatomía, pero endocardio, subendocardio, miocardio, epicardio, las capas del corazón que tienen diferentes celularidades. Endocardio, ya saben que endotelio es subepitelio, subendocardio que es la zona donde hay fibras que tienen una naturaleza muscular también, esta fibra de Purkinje, que le llama miocardio específico, ¿ya? Pero no tiene estas estriaciones características. ¿Ya? El miocardio sí, el miocardio es la capa más gruesa del corazón. ¿Ya? Y el ventrículo izquierdo va a ser el que posea una mayor cantidad de miocardio. ¿Ya? Y el epicardio es la capa entonces que envuelve a todo el corazón, que es mesotelio. ¿Y qué es el mesotelio? Es un epitelio simple plano. Eso es mesotelio. Pero a diferencia del endotelio, el mesotelio cubre externamente, va por fuera, no por dentro, por fuera. En cambio, el endotelio va por dentro. ¿Ya? Eso, todo este espacio que solamente se ha producido por tratamiento de tejido, eso naturalmente no existe. Pero cuando se toma una biopsia, se maltrata, se quedan esas separaciones. Ahí en esos espacios son solamente espacios técnicos.
Aquí naturalmente vamos a encontrar matriz no fibrilar, pero esos espacios están muy reducidos. Pero solamente aquí estamos separando lo que es endocardio, eso, del subendocardio, que es esto. Pero estos espacios vivos prácticamente son inexistentes. Están llenos de proteínas, están llenos de matriz extracelular. Entonces, fíjense acá, ¿cuál es este es un corte transversal del corazón? ¿Ya? La parte más interna es el endocardio, y después viene el subendocardio, pero fíjense acá, hay mucho músculo, es el miocardio. La mayor parte del corazón, el de la capa cardíaca, el miocardio. ¿Cuál de los dos será el ventrículo izquierdo? El que está en la parte derecha de la imagen, ¿no? Miocardio. ¿Por qué? Porque impulsa con mucha fuerza, dependiendo de la especie, ¿cierto? Pero en el humano impulsa 60 o 70 ml de sangre en menos de un segundo. ¿Ya? No en un segundo, pongamos, en un segundo. Sí, la frecuencia fuera de 60 latidos por minuto. Pero en un segundo impulsa con gran potencia esos 60 ml hacia una arteria elástica, como sería la arteria aorta. Arteria que no se rompe. ¿Por qué no se rompe? Porque tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Entonces tenemos endocardio en la parte más interna. Aquí lo que prima toda esa pared, esa gran pared, es miocardio, y esa capa delgadita que va por fuera, epicardio. El epicardio. Está un poco más simple. El endocardio, subendocardio, miocardio, epicardio. ¿Ya? Y el tejido muscular liso, otro tipo de tejido, estas son células musculares que uno llama más bien fusiforme. Fíjense, una célula fusiforme es una célula alargada, en donde los extremos de esta célula terminan en punta. ¿Ya? Esta célula muscular lisa solamente tiene un único núcleo central y se acabó. Nada más. Solo un núcleo. Nada más. Eso es característica de esta célula. ¿Ya? Son células que dependiendo del lugar donde la encontremos va a tener un distinto tamaño. Por ejemplo, las células más pequeñas están en los vasos sanguíneos, 20 micrómetros de longitud, la del intestino un poquito más grande, 200 micras de longitud, y fíjense la del útero. Si nosotros vemos esta célula muscular lisa en un útero grávido, ¿ya? Ahí puede llegar a tener hasta medio milímetro de longitud de esta célula, ya es observable al ojo desnudo, se puede ver una célula, ¿ya? Medio milímetro son 500 micras de longitud, ¿ya? Y el diámetro mayor lo va a tener atravesando este núcleo, ¿ya? Donde está el núcleo, la parte central de la célula, está su diámetro mayor, ¿ya? Fíjense acá, este es un vaso sanguíneo y nosotros podemos saber que eso es una arteria. ¿Por qué? Por su gran capa muscular. A diferencia de las venas que tienen una pared muy delgada, aquí vemos todo eso, son células musculares, ¿ya? Eso es el núcleo de la célula muscular, pero son células alargadas, su citoplasma se extiende en todo el sentido y ahí vemos el núcleo. Cada uno de estos núcleos que vemos acá en esta pared, este vaso sanguíneo que está lleno de sangre, corresponde a una célula muscular lisa, ¿ya? Ahí está. Esa es la forma entonces de una célula muscular lisa. Fusiforme, alargada, termina en punta, núcleo único y central. Esas son sus características. Entonces, si ustedes memorizan esa imagen, la asocian con una célula muscular lisa, estamos listos. ¿Ah? Ahí miren, aquí un acúmulo de células musculares lisas, ¿ya? Pero estas células musculares pueden estar aisladas. Ahí hay algún ejemplo: albuginia testicular, vellosidades intestinales, células que actúan de manera aislada, pero también podría estar en túnicas. Túnica o capa es lo mismo, ¿ya? Formando capas que vamos a ver más adelante, capas longitudinales, capas transversales, ¿ya? En donde hay acúmulos de células que se unen, ¿ya? Para formar distintas capas, 2 o 3 capas. Por ejemplo, en la vejiga hay 3 capas de músculo. En el intestino, en el esófago, hay 2 capas de músculo, ¿ya? Pero también pueden formar pequeños músculos lisos, ¿ya? Un grupo muy pequeñito de células, 3 o 4 células, 5 células, que puede formar un músculo completo, que es el músculo erector del pelo, ¿ya? Esa célula muscular lisa le llega la adrenalina, por ejemplo, y se contraen esas células y arrastran el pelo y hacen que
se produzca la erección del pelo, ¿ya? El folículo piloso. ¿Ya? Fíjense ahí, célula muscular lisa, ahí hay cientos de células musculares lisas. Eso es una célula muscular lisa. Cada una de estas, todo lo que ven ahí, son células musculares lisas. Ahí está el núcleo de la célula muscular lisa con su citoplasma que se extiende hacia lo largo. Entonces, ahí está la célula muscular lisa. Una de ellas correspondería a esa célula y corresponde también a esta célula que está acá y se extiende. Cientos de células que van a estar envueltas por una capa interna de colágeno tipo 3 llamado endomisio. ¿Ya? Entonces la capa interna que envuelve a una célula muscular, ya sea del tipo cardíaco, sea del tipo liso, sea del esquelético, siempre se va a llamar endomisio. ¿Ya? El endomisio. Miren acá, esto era lo que habíamos visto, cómo se le puede disponer el tejido muscular. Le había dicho delante que se podía disponer en célula aislada, pero en túnicas musculares también. ¿Se fijan? En túnica. Aquí, ¿cuántas túnicas vemos? Vemos 2 túnicas, con sentido completamente diferente. Aquí vemos la célula a lo largo. Ese es su núcleo. El citoplasma va por acá afuera. Entonces lo vemos en corte longitudinal, acá. Pero aquí vemos la misma célula, también muscular y lisa, pero van hacia ustedes. Por lo tanto, corte transversal. La célula está cortada a través. Por lo tanto, arriba la veo la célula a lo largo, pero abajo lo veo a través, corte transversal. Pero ahí veo claramente 2 túnicas musculares en diferentes sentidos, en diferente eje. Corte longitudinal, el superior, desde este punto hacia arriba, y corte transversal hacia abajo, desde este punto, lo que sigue hacia abajo. ¿Ya? Ahí está. Nuevamente, una célula muscular lisa en una arteria, en sentido longitudinal o transversal está la célula ahí. Transversal. No. ¿La ven entera la célula o la ven a través? Se ve La ven a lo largo, a lo claro. largo. La ven a lo largo. Por lo tanto, el sentido de esa capa longitudinal. ¿Por qué? Porque ven la célula completa. ¿Ah? Acá está la célula. Y en ese vaso sanguíneo la ven enterita, así. Y el núcleo en el centro. Y así la ven también acá. Acá arriba, en esta foto la ven así. Pero si la doy vuelta, solamente verían un centro muy redondo y el núcleo en el centro, como esto de acá. ¿Se fijan? Eso de ahí. ¿Ya? Transversal. Se ve a través. ¿Ya? Aquí, ¿cuántas túnicas musculares vemos? Vemos 2. ¿Se fijan? ¿Cuál va en sentido longitudinal? ¿Derecha o izquierda? A derecha. Derecha. Ya estamos en órbita. Ya estamos en órbita. ¿Cierto? Entramos en órbita. Estamos listos. Y acá entonces en sentido transversal, a la izquierda. ¿Ya? Acá una arteria con células musculares en sentido longitudinal. ¿Ya? La célula está en sentido longitudinal, ¿cierto? Sí. Pero la célula está dando un círculo alrededor de un vaso sanguíneo. Está transversal. No. Lo cortaron así, La se ve célula así. está de manera longitudinal. Pero la capa se llama capa circular. ¿Ya? La capa es porque da un círculo. ¿Ya? Está dando un círculo a este vaso sanguíneo. Pero ese el corte está así Pero en el el vaso corte sanguíneo. el vaso sanguíneo en sí es un corte transversal. Sí, y Porque las... si estamos viendo el vaso, como vaso, la estructura, lo cortamos aquí, transversal. Pero la célula la vemos entera porque tiene otra posición. ¿Ya? La vemos a lo largo. Entonces, fíjense que las células musculares lisas no tienen el mismo sistema que estudiamos para las células musculares estriadas, cardíacas o esqueléticas. También tiene actina, también tiene miocina, también hay desplazamiento de actina sobre la miocina. Recuerden que la actina es la que se desplaza sobre la miocina. ¿Ya? Pero se contrae, no formando estos sarcómeros, que entre paréntesis sarcómero es la unidad funcional de la musculatura solamente estriada. Esa es la unidad funcional. Aquí en la musculatura lisa no existen sarcómeros, no hay sarcómero en la musculatura lisa. ¿Ya? Si hubiese un sarcómero ya no sería lisa, sino que sería estriada. ¿Ya? Porque el sarcómero justamente es la que le da la banda A y la banda I. El sarcómero le da esa presencia de banda A, banda I. Pero cuando hay banda A y banda I, estamos hablando de musculatura estriada.
Si no existe sarcómero, no hay banda A, no hay banda I. Por lo tanto, es lisa. Liso. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hacer un resumen al finalizar este segmento. Vemos también entre las capas musculares algunas células nerviosas como esta, neuronas. El intestino tiene una gran cantidad de neuronas, ¿ya? Muchas neuronas. De tal manera que aquí vemos 1, 2, 3 neuronas que controlan el movimiento muscular. La peristalsis del intestino, para que se mueva, ¿ya? El movimiento involuntario, es controlado por el sistema nervioso autónomo. Y para eso tiene que haber neuronas, ¿ya? Las neuronas que se alteran, por eso también los sujetos que toman benzodiazepina o medicamentos para controlar el sistema nervioso, para dormir, ¿eh? Cuando pasa mucho tiempo también puede afectar el sistema digestivo, porque también afecta a estas neuronas. Profe, ¿puede marcarlas nuevamente? Aquí- Yo distingo dos. Aquí hay una, es el núcleo, ¿Ya? con su nucleolo y su citoplasma. Este es el núcleo con nucleolo y citoplasma. Este es el núcleo con nucleolo y citoplasma. Aquí sale más pequeño, pero probablemente por el corte, ¿ya? La neurona que es alargada y está cortada en la periferia, se alcanza a ver solamente algo de citoplasma, ¿ya? La regeneración, ¿qué pasa con la regeneración? La célula muscular esquelética es la que mejor se repara de las tres. Nos podemos cortar, nos podemos herir con un cuchillo, una mano, un brazo, fileteando algo, un músculo se repara. Ya, si tenemos buena cicatrización y buena regeneración, no hay problema. Si la regeneración es deficiente, a lo más la piel, pero el músculo regenera muy bien. El músculo esquelético, ¿ya? El esquelético, la regeneración es muy buena, ¿sí? Porque eso también explica la hipertrofia y la hiperplasia de la musculatura cuando hay regeneración. Un deportista, si va al gimnasio a levantar pesa, le va a aumentar el número de células musculares estriadas. ¿Por qué aumentan? Por hiperplasia. Hay una célula que se llaman células satélites, que forman nuevas células musculares esqueléticas, ¿ya? Pero además la célula sufre hipertrofia, aumenta su grosor cada célula. Entonces tenemos dos elementos: hiperplasia, aumenta el número; hipertrofia, aumenta el tamaño, ¿ya? Y eso es lo que le ocurre entonces si vamos al gimnasio unas 2 horitas diariamente a hacer pesas, quedamos típicas, ¿ya? Pero eso no ocurre con la musculatura lisa. Fíjense que la musculatura lisa tiene también algo de regeneración, no tan buena como la esquelética. Si se hace una cesárea, se corta ahí, el útero se abre, ¿ya? Hay algo de regeneración, se regenera en base a tejido conectivo, también en base a musculatura lisa, pero no es tan buena, no es tan eficiente la regeneración, porque hay células que tienen un único núcleo, ¿ya? Pero hay regeneración. No es de lo mejor, pero hay, ¿ya? Pero el que no se regenera jamás, de los jamases, es el músculo cardíaco. Que se infarta en un punto, esa zona queda dañada, y solamente se regenera, pero no en base a musculatura cardíaca, sino que se regenera en base a tejido conectivo. Y ese punto del corazón no hay conducción eléctrica. Y si no se cuida, le fallan las zonas más cercanas. Segundo infarto. Y si todavía no se cuida, si el médico le dice no fume, haga ejercicio, que aliméntese bien, si no hace caso de eso, un tercer infarto. Y ya de repente hay un infartado. ¿Usted es poliinfartado? No, solamente yo uno. Uno, tiene que cuidarse. Pero Si no son se dos cuida, arterias, son dos puntos. ya. Claro, si no se cuida, entonces se va a ir al cielo. Al infierno. Al infierno. Tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Y saber reconocer los síntomas. Eso es importante. Bueno, de hecho, no estoy aquí. Ya. Claro, a veces saber reconocer los síntomas cuando se adormece a veces esto es asintomático, sí, Sí. A veces es asintomático, pero los síntomas más frecuentes es que se comienza a dormir el brazo, un poquito de hormigueo, empieza un poquito de dolor en el cuello, hay varias cosas que el brazo se pone medio calambroso. ¿Qué le pasa a usted? Dolor y calambre en el brazo, Ya. dolor interescapular. Intercapular ya. No, más abajo. Es la infraespinosa. Ya.
fuerte dolor en la mandíbula. Y cerca del macete. Claro. Y después fue el ADN. claro, y después fue sudor frío, pero mucho. Y eso es por finalmente fue la náusea. En 15-20 minutos más. Y casi coopera. Casi coopera. ¿Y cuánto demoró en llegar a la clínica? 4 horas hasta que me intervinieron. Ya. Desde que entré a la clínica, como a los 45 minutos de los síntomas. Ah, ya, lo Y demoró. después 4 horas en que intervinieron. Ya, bueno. Menos mal. ¿Qué clínica fue esa? Las Condes Parlamentos míos, pero bueno. ¿Las Condes? Las Condes Parlamentos míos, sí. Ah, bueno. Se te olvidó dejar el Pero, ojo o para sea, pagar. bueno, es por ley de urgencia, así que entré a la clínica de la Mutual y después Ya. me llevaron allá a las Condes. Muy bien. Bueno, aquí está, eso es lo importante. 2 días, ¿Ah? 18 palos. 2 días. Tiene 18 palos. Pero no pague nomás. ¿Ah? ¿Para qué va a pagar? ¿Para qué? Si no me infarto de nuevo. Compre un seguro. Sí, eso funciona. Sí, están funcionando todo ese tipo de cosas. Miren, acá de repente, claro, el ateroma, cuando también nos alimentamos más la grasita, la capa subendotelial, la que está abajo de la arteria, también comienzan a obstruirse, pero para ese procedimiento, si llegamos rápido, colocan un balón, se infla y después colocan un resorte, que no es un stent. Y este stent se retira el balón con la sonda. Esa sonda puede entrar por una yugular o por la carótida, o puede entrar incluso por una Femoral, por la femoral. Y hay varias vías de acceso. ¿Ya? Entonces se deja ahí y queda tiki-taka. ¿No se siente? Queda tiki-taka. Y después miren, ahí está la oclusión. Ahí está la oclusión. ¿Se dan cuenta? Miren ahora cómo quedó. Entonces hay perfusión nuevamente. ¿Ya? Pero todo esto se tiene que hacer rápido. El corazón tiene zonas que son irrigadas solamente por una arteriola. Por lo tanto, no hay irrigación de varias arteriolas. Si falla una, ahí estamos con problemas, porque no hay otra que suministre oxígeno en esa área. ¿Ya? Sí. Ahí está. Corazón colinfartado, como eso, cara anterior, inferior, izquierda, el corazón, y a la izquierda un corazón derecho con algo de reserva adiposa para la energía en caso de emergencia, inanición. ¿Ya? Y ustedes saben que la primera fuente de energía en el ser humano es el azúcar. Pero si no consumimos azúcar, entramos a consumir la grasa. Y ahí está el corazón, que tiene que tener su reserva de emergencia. El corazón no puede quedarse sin suministro de glucosa. Por eso la glicemia siempre anda en torno de 70 a 100. Ya no fluctúa más que eso, para darle energía al órgano y al diafragma. Pero si aún así, por ejemplo, si tenemos una hija, un hijo que tiene anorexia, ahí entramos en problemas, porque no hay azúcar, no hay grasa, y ¿qué hay? Proteína. ¿Y de dónde saca las proteínas? ¿De ahí saca las proteínas? El corazón. Y el corazón es un órgano que no se regenera, por lo tanto, ahí quedan con arritmia, problemas que se pueden ver en el electrocardiograma. ¿Ya? Y eso es por célula celular. Muy bien, veamos entonces, para solamente como última imagen, esta, para resumir lo que es los 3 tipos de músculo. ¿Ya? Músculo liso es este de aquí abajo, un solo núcleo, de corte longitudinal y transversal, célula fusiforme. Fíjense estas dos de arriba, veo líneas, veo estrias, por lo tanto estriaciones. ¿Cómo diferencia el músculo estriado esquelético del cardíaco? El esquelético es una célula cilíndrica como este lápiz, un cilindro largo, 30 centímetros, 40 centímetros, núcleo periférico. Se acabó. Corte longitudinal, y acá en corte transversal veo el núcleo en la periferia de la célula. Pero fíjense que el músculo cardíaco tiene todas estas bandas como escalera. Disco intercalar o banda escaleriforme que tiene uniones nexus, dermosoma, uniones que también llamamos fase adherens, ¿ya? Pero núcleo, muy poco núcleo, 1 o 2 núcleos vamos a encontrar en cada una de esas células. Preguntas de tejido muscular. ¿Nada? ¿Estamos en órbita?
Vamos a ver ahora, yo creo que no alcanza a ver solamente una clase más, porque ya son las 9:05. ¿Qué quieren ver? ¿Sistema reproductor masculino o femenino? ¿Femenino? Sí, pasamos por femenino. Ya. Parece que es más. Femenino. Pero estamos con- Vamos a ver el sistema reproductor femenino. Dentro del sistema reproductor femenino. Breve repaso. Esta que antiguamente, miren, en la medicina veterinaria todavía hay algunos que le llaman trompa de falopio, el nombre tuba uterina, oviducto también le podemos llamar. Oviducto, ya, oviducto, sí. Tuba uterina es lo más actual. Fíjense acá, la tuba uterina, el fondo del útero, todo esto, el fondo uterino, pero acá está el cuello. El cuello tiene una zona interna y si va por dentro se le llama endocervix. Cervix significa cuello. Cervix es cuello. La parte interna del cuello está que se llama arrugada, entonces la llamamos endocervix. Pero la parte externa la llamaremos exocervix. Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Ya? Endocervix, exocervix. Ahora, piensen en lo siguiente. Todo el útero tiene un epitelio de una sola capa, un epitelio simple, cilíndrico. Pero, ¿cómo llegará el embrión que está acá en esta tuba uterina? ¿Cómo llegará, cómo se transportará, cómo cae al fondo del útero? ¿Por qué? ¿Qué estructura se le ocurre a usted que deberían haber en la tuba uterina? Que empujen. Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces, el epitelio de la tuba uterina es simple, cilíndrico, ciliado. ¿Ya? De la tuba uterina. Pero acá el útero, eso es solamente la tuba uterina, pero el útero, ¿necesita cilios o no lo necesita? ¿Qué creen ustedes? No lo necesita porque el embrión cayó ahí. Ya fue empujado y cae al fondo del útero y ahí se ancla, no se necesita que se mueva o que se expulse, ahí se queda. Por lo tanto, el epitelio del fondo uterino es igual, pero sin cilios. Es un epitelio simple, cilíndrico y se acabó. No ciliado. ¿Ya? Ese epitelio simple, cilíndrico, se mantiene en el cuello del útero, acá también, pero en el cuello la parte interna, endocervix. ¿Me entienden? Pero el exocervix, que va por fuera, es un epitelio completamente distinto. El exocervix es un epitelio estratificado plano sin queratina. El epitelio que se escama, como el epitelio del esófago. Epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Ya? Y de acá es donde se obtienen las muestras de los PAP, el Papa Nicolau, que es una tinción especial, ¿ya? Para ver cómo está la celularidad, si hay células tumorales o no. ¿Ya? Se obtienen de acá, del exocervix. Entonces nosotros acá estamos viendo el exocervix. ¿Ya? A ver. Con un espéculo se ve, hubiera sido bueno que se hubieran proyectado dos imágenes al mismo tiempo, pero eso es el exocervix, y acá con un hisopo se toma esta muestra de esa zona, del exocervix. ¿Ya? El exocervix. Lo vamos a ver más adelante para que discutamos algunos detalles al respecto. Y aquí tenemos un ovario. Este ovario corresponde a un ovario de un animal poligestante, puede ser de una gata, un roedor. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay muchos folículos. ¿Ya? Un primate, por ejemplo, tiene pocos folículos, 1 o 2. ¿Cuáles son los folículos? Gracias. Esta estructura que estamos viendo acá. Folículos ováricos. Este es el ovario, que pesa en el humano hasta 15 gramos. Pero miren, estos son los folículos. Toda esta zona en la cual encontramos folículos en distintos estados madurativos, lo llamamos la corteza del ovario. Todo lo que va por fuera. La zona central, donde no hay folículos, lo llamamos la médula. Entonces, corteza por fuera y médula por dentro. ¿Ya? Y esta zona, donde entra una arteria y sale una vena, la llamamos el ilio del ovario. ¿Ya? Esta zona más cóncava, toda esta zona cóncava, donde entra una arteria y sale una vena, ilio con H, ilio ovárico. ¿Ya? El ilio ovárico. ¿Cómo está cubierto este ovario?
el ovario está cubierto por un epitelio, que lo vemos ahí, muy delgado, extremadamente delgado, que es un epitelio simple. ¿Ya? Este epitelio va a cambiarse. Si la hembra está en edad reproductiva, es un epitelio simple cilíndrico. Si no está en edad reproductiva, es un epitelio simple plano. ¿Ya? Porque ese epitelio depende mucho del nivel de estrógeno de la hembra. ¿Ya? Entonces, si está en edad reproductiva, un epitelio que vamos a llamar simple cilíndrico, en edad reproductiva. Pero fíjense que hay muchos puntos blancos. ¿Se fijan acá? Al tiro. ¿Se fijan acá estos puntos blancos? Esos puntos es el folículo más inmaduro que podemos encontrar. Es un folículo que llamamos folículo primordial. ¿Sí? El epitelio sea plano y simple en edad no reproductiva. Quiere Sí. decir, por ejemplo, cuando ya son menores de cierta edad y cuando llegan a Claro. cierta edad mayor. Prepuber, ante la menarquia o pasando la menopausia, claro. Ya no están en edad fértil, por lo tanto hay poco estrógeno. Y estos son órganos estrógeno dependientes. Entonces, mientras más estrógeno hay, más función tiene. ¿Ya? Entonces, ¿ven estos puntos blanquitos que vemos ahí? Esos se llaman folículos primordiales, que son los más inmaduros que hay. Después vienen los folículos primarios, después vienen los folículos secundarios, después van creciendo estos folículos y forman los folículos terciarios. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos con detalle. ¿Eh? Folículo primordial es el primero, después el folículo primario, secundario y terciario. No hay nada más que saber al respecto. Veamos esto ahora con detalle. Comencemos con el primer folículo, con el más inmaduro. Fíjense acá. Mira, esto es la corteza del ovario, pero aquí tengo un epitelio simple plano arriba. Por lo tanto, no está en edad fértil. Probablemente es un... ¿Qué dirían ustedes? ¿Es prepuber o postmenopáusica? Con menopausia tiene más. Prepuber. ¿Por qué? Porque encontramos folículos muy pequeñitos, muy maduros, folículos primordiales. ¿Ya? Ah, ¿Y cómo ese maduras folículo son primordial? Acá hay grandes. otro. Cada uno de estos es un folículo primordial. Hay nidos, grupos de estos folículos primordiales. Miren acá, Son pequeños. eso que está ahí es el citoplasma, el núcleo de un solo ovocito. Todo esto es el ovocito. Pero aquí hay células foliculares. Estas que se ven aplanadas, alargadas, son células foliculares planas. Acá vemos un folículo, ¿ya? Su núcleo, esto es un ovocito rodeado de células foliculares planas. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, si el folículo tiene células que lo rodean, que lo acompañan y son aplanadas, son folículos primordiales. ¿Ya? Folículo primordial. Un ovocito con células planas, no hay otra posibilidad más que folículo primordial. Si esas células foliculares que son aplanadas se hacen cúbicas, ya no se va a llamar más primordial, sino que se va a llamar primario. ¿Ya? Primario. Como esto que estamos observando acá. ¿Ven? Y se pegó el computador y no lo vamos a observar todavía. Y se reseteó. La mujer, la especie humana, tenemos que de estos folículos primordiales se desarrollan obviamente durante la gestación, durante el embarazo de la mujer. O sea, tenemos que durante su desarrollo fetal, hay aproximadamente, al quinto mes de desarrollo fetal, hay 5 millones de estos folículos primordiales. Pero cuando nace, la especie humana, nace esta mujer, recién nace, hora de nacer, de estos 5 millones queda con 1 millón. O sea, perdió 4 millones durante su vida fetal por un proceso que se llama atresia. Atresia folicular, la atresia con S, atresia folicular. Se pierden folículos, pero de este millón con el cual nace, solamente llega a la pubertad con 400.000 folículos primordiales. O sea, perdió durante años, sus primeros 10 años de vida, ¿cuánto perdió? 600.000, quedó con 400.000. Y de estos 400.000 folículos, ¿cuánto ocupa la mujer durante toda su vida fértil? Entre 400 y 500, nada más. Porque es un ovocito, a lo más 2, algunas veces, durante cada ciclo. Y la mujer tiene una edad fértil de 400 meses aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo los folículos primordiales.
Ese es un folículo primordial y estamos viendo un folículo primario. ¿Cuál es la diferencia entre un primordial y un primario? Las células foliculares ahora son cúbicas, no hay más. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las células foliculares? Las que están teñidas acá con el color medio café amarillento, algo clarito. Estas son las células foliculares, cada una de estas. ¿Qué es esto que estoy mostrando ahí? El citoplasma de un ovocito que está acá. Vean ese citoplasma de un solo ovocito con su núcleo. Vean ahí las células foliculares que son más bien cúbicas. ¿Captaron entonces la diferencia entre folículo primordial y primario? Está fácil. Para que lo memoricen para la prueba práctica que viene. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la principal diferencia del folículo primario que es sus células foliculares son cúbicas. ¿Ya? Y nuevamente se pegó. Las primordiales Pero son fíjense redondas. que ese folículo primordial solamente tiene una sola capa. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Fíjense que tiene una sola capa. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto lo llamamos folículo primario unilaminar, una sola capa. ¿Cómo se llamaría si encontramos en vez de una sola capa, 2, 3, 4, 5, 6 capas? Lo llamaremos folículo primario multilaminar. Fácil. O sea, la histología es hecha a prueba de. ¿Ah? Porque aquí vemos, fíjense acá, el ovocito con el núcleo. Ahí está el citoplasma y hay 1, 2, 3 capas, 3 láminas. Por lo tanto, el folículo primario multilaminar. Multilaminar, ya, folículo primario multilaminar. Pero vamos a hacer un repaso ahora. Vamos a la corteza. Estamos en la corteza del ovario. ¿Ya? Fíjense acá, el epitelio está más bien cilíndrico. Por lo tanto, está en edad reproductiva. Aquí los folículos, ¿cómo se llamará ese folículo que está acá? Y cada uno de estos son folículos primordiales. Pero miren acá, ese. Ahí está el ovocito, su núcleo, y hay una sola capa de célula. Folículo primario unilaminar. Entonces, la prueba práctica ustedes tienen que reconocerlo con el apellido. Folículo primario unilaminar. Folículo primario unilaminar. Fíjense acá, es lo mismo, folículo primario unilaminar, a diferencia de este, folículo primario multilaminar. Pero fíjense acá, aparece en el ovocito una zona mucho más densa, la periferia. Esa es la zona pelúcida. La zona pelúcida, que es específica de especie. Eso evita que un espermatozoide de otra especie fecunde este ovocito, con algunas excepciones. Si cruzamos, qué sé yo, si cruzamos un caballo, no, un potro con un burro que sale una mula, infértil. Con un burro nada. Nada, una burra así. Con una mula. Con un burro nada. Con un burro nada. Si cruzamos un burro con una gallina, El número. plumero. Si cruzamos un león con una tigresa, un ligre, claro, un ligre. Un león con una tigresa y un tigre con una leona, un tigrón. ¿Han visto esa? Pero son infértiles. Ahí se acaba la cosa. Entonces la zona pelúcida hace que no existan estas cruces interespecies, con algunas excepciones que generalmente son infértiles. Miren ahora, el folículo primario multilaminar ahora tiene un antro. ¿Qué significa el antro? ¿Una qué? ¿Una disco? Claro. Un antro, la perdición. Antro significa espacio. Vamos a ir a un antro, vamos a ir a un espacio. Un espacio siniestro, un antro. Antro, ¿y por qué se forma este espacio? Este espacio se forma porque las células foliculares sintetizan estrógenos que lo van a acumular en ese espacio. Fíjense acá, tenemos el ovocito, lo podemos reconocer con su zona pelúcida, su núcleo, pero aquí este es folículo secundario. ¿Por qué se diferencia el secundario del primario? Por el antro. Tiene la siguiente estructura.
Las células foliculares ahora tienen aspecto de granos, por lo tanto se llaman células de la granulosa. Esto, células de la granulosa. Que tienen una capa, un límite, esta célula de la granulosa, que la vamos a llamar lámina basal, como si fuera un epitelio. Esa línea negra que vemos ahí, lámina basal. Y fuera de esta lámina basal tenemos la capa que se llama capa de la teca, T-E-C-A, teca. Y hay una teca interna que va muy pegadita a la lámina basal, que tiene muchos vasos sanguíneos, aquí lo vemos de esta coloración roja. Esa teca interna la llamamos teca vascular. Y por fuera hay una teca que es más bien fibrosa, rica en colágeno, sin tantos vasos sanguíneos. La vamos a llamar teca fibrosa, porque va por fuera y tiene mucha fibra. ¿Ya? Entonces, miren acá, vamos a repasar todo, pero fíjense ahora que avanzamos un poquito más. Después del folículo secundario vendrá el folículo terciario. No hay mucha ciencia en eso, pero ¿cómo reconozco que esto es un folículo terciario? ¿Por qué? Porque fíjense que a diferencia del folículo secundario, reconozco una célula de la granulosa que rodean al ovocito, que está. Esto lo llamamos granulosa interna. Y hay una granulosa que no rodea al ovocito, por lo tanto la llamamos granulosa externa. Esa es la principal diferencia. Y tanto la granulosa interna como la externa están unidas por el cúmulo óforo. Esto es el cúmulo óforo que sirve de puente entre la granulosa interna y la granulosa externa. ¿Cuál es la externa? Esta. ¿Cuál es la interna? Esta. Esta interna también la llamamos corona radiada. La corona radiada. Esa línea negra que va ahí, ¿qué será? La lámina basal, que separa la granulosa externa de la capa de la teca. Teca interna o vascular, ahí están los vasos sanguíneos, y la teca externa o fibrosa. ¿Ya? Ahora, cuando se produce la ovulación, se va al ovocito con esta célula de la granulosa interna. Por lo tanto, los espermatozoides tienen que romper, perforar toda esta célula de la granulosa. Pero los espermatozoides que llegan primero no son los que van a fecundar. Los espermatozoides que llegan primero llegan como a limpiar el camino, a barrer, a limpiar, a sacarle al ovocito toda esta célula de la corona radiada o granulosa interna. Y de atrás viene una más vivaracho, el espermatozoide, más rezagado, y ese va a ser el que va a fecundar. Por lo tanto, se necesitan aproximadamente 50 espermatozoides, los cuales los primeros hagan el trabajo sucio, y de atrás viene el más, de atrás pica el indio. El último va a unirse a la zona pelúcida y va a fecundar al ovocito. Cuando se produce la ovulación, ¿qué es expulsado del ovario? Es expulsado el ovocito más la corona radiada, que es esto de acá. Pero todo el resto, ¿dónde queda? Queda dentro del ovario. ¿Y qué pasará con lo que queda dentro del ovario? Estamos hablando de qué cosa? De la granulosa externa y de las capas de la teca. ¿Y qué formará eso? El cuerpo lúteo. Lúteo en latín significa amarillo, el cuerpo amarillo. Un cuerpo que sintetiza, a partir del colesterol, sintetiza una hormona que favorece la gestación. ¿Cuál va a ser que sí va a favorecer la gestación? Progestación, progesterona. Entonces, si se produce la implantación del embrión, comienza la síntesis de esta hormona que favorece la gestación, que es la progesterona. Y la progesterona tiene ese color amarillento, por lo tanto le da el color a ese cuerpo, lúteo. Lúteo significa amarillo. Entonces, se expulsa el ovocito durante la ovulación, rodeado de la granulosa interna, que llamamos corona radiada. Y lo que queda dentro del ovario, primero va a ser un cuerpo hemorrágico. ¿Y qué quedó del folículo? La granulosa externa y la teca, que se va a retraer en ese coágulo que estamos viendo ahí para formar este cuerpo lúteo maduro. Acá está inmaduro, hemorrágico, y acá está maduro, sintetizando ¿qué? Progesterona, que es un esteroide que utiliza como sustrato el colesterol. ¿Ya? Y si nosotros vemos con mayor aumento esta célula del cuerpo lúteo, vamos a ver unas células muy grandes, cada una de estas. Comparen esta masa de células muy teñidas y muy pequeñas, a diferencia de esta otra masa de células. Estas células grandes vienen de la granulosa, las grandes, las más claritas.
Estas células pequeñas, más oscuras, son las células de la teca, ¿ya? Teca y granulosa. ¿Ya? Pero si no se produce la fecundación, no se produce la implantación, ¿qué le pasa a ese cuerpo lúteo? Degenera, ¿cierto? Por lo tanto, el cuerpo lúteo que comienza a degenerar empieza a sintetizar ya no progesterona, sino que colágeno. Y el colágeno de un tendón, ¿de qué color es? ¿Un tendón de qué color es un tendón? Que es puro colágeno, blanco. Por lo tanto, llamamos a este cuerpo ahora, ya no se llama cuerpo lúteo, sino que se llama cuerpo albo. Albo en latín significa blanco, por lo tanto, cuerpo albicans. ¿Ah? El cuerpo albicans, el cuerpo albo, que es el cuerpo lúteo y que ya no está funcionando y solamente está degenerando. ¿Ya? Repaso y resumen. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estamos en órbita o estamos en órbita? Fácil, ¿no? Extremadamente fácil. Ahí, esta zona donde entra la arteria y sale la vena es el hilio ovárico. ¿Ya? La corteza tiene folículos, la médula no los tiene. ¿Ya? Los folículos van alternando desde los más inmaduros, que son los primordiales, después viene el primario, secundario y terciario. ¿Cuál es la diferencia? El primordial tiene células foliculares planas. El primario tiene células foliculares cúbicas. El secundario, ¿cuál es la característica del secundario? Apareció algo nuevo, que antes no estaba. El secundario apareció el antro. Y el terciario ya tiene granulosa interna y granulosa externa claramente definida. ¿Ya? Granulosa que nosotros habíamos... granulosa interna que está rodeando al ovocito, que vamos a llamar ahí en ese caso corona radiada. Y granulosa externa que va a estar constituida por eso. ¿Ya? Entonces esto es un folículo terciario. ¿Ya? Pero a veces las cosas no son como deberían ser. El sujeto, la mujer, comienza a sintetizar hay un desbalance hormonal, sintetiza un nivel más elevado de LH por sobre la FSH. Muchas veces la LH supera en 3 veces a la FSH. Por lo tanto, la mujer produce mucha hormona, mucha progesterona. Pero la progesterona que produce gracias a la LH se tiene que transformar en estrógeno gracias a la FSH. ¿Ya? Si hay mucha LH, la FSH no da abasto. Por lo tanto, se sintetiza progesterona. Y la progesterona, para mala suerte de ellas, se transforma en testosterona. Y ahí tenemos la mujer barbuda. No siempre ocurre, ¿eh? No siempre ocurre. La mujer barbuda de los circos era una mujer que tenía síndrome ovario poliquístico, pero a veces un 20-25% de las mujeres entre 17 y 25 años lo tienen. Y esto revierte con la edad. Pero si no quiere esperar, toma metformina, que es un normoglicemiante, y el problema resuelto. Pero ahí que sigue siendo fértil, ahora es fértil. A lo mejor la embarramos con eso. ¿Ah? Pero si no quiere ser fértil, toma anticonceptivo y también se regula. Pero eso tiene que estar muy bien medicado por un ginecólogo experto en síndrome ovario poliquístico, o por un endocrinólogo, o un ginecólogo que sea además endocrinólogo, porque si le da cualquier pastilla anticonceptiva no le soluciona el problema. ¿Ya? Ahora las pastillas anticonceptivas son milagrosas, hay de todo, para lo que usted quiera. Hay mujeres que se ponen siniestras esos días, ¿ah? Pero si usted le da microdosis de estrógeno, igual regula y el marido no paga las consecuencias de esos días. ¿Ah? Pero esto tiene que estar muy bien recetado por un ginecólogo. ¿Ya? Fíjense ahí ese queso Gruyère que se ve en la ecografía, ¿se fijan? Es un ovario, pero un ovario como el que estamos viendo acá. Este ovario ha formado muchos folículos secundarios, llenos de antro, llenos de líquido, pero no son capaces de transformarse en folículos terciarios y de explotar, de ovular. Por lo tanto, se forman estos folículos gigantes, que son folículos ricos en estrógeno, pero el estrógeno a la mujer no le sirve que se mantenga ahí. Le sirve que hayan explosiones de estrógeno, que eso se reviente, y el estrógeno que está en ese antro salga y la inunde a la mujer, porque eso cuando la inunda a la mujer estrogénica, llega a la corteza cerebral el día 14, cuando sube el nivel estrogénico, y ahí le da el sí al caballero. Ese día cuando anda muy estrogénica. Pero es peligroso, porque está ovulando. Una cosa por otra, es peligroso.
¿ya? Pero ahí tenemos ovario entonces con ese síndrome ovario poliquístico. ¿Cuáles son las células que tienen receptores para LH? Las células de la teca. ¿Recuerdan la célula de la teca? La revisamos recién. La quedan por fuera. Entonces esa célula de la teca transforma el colesterol, lo transforma en progesterona. Al tiro. Y después esa progesterona entra al folículo y hay otras células que tienen receptores para FSH, que son las células de la granulosa. ¿Recuerdan la célula de la granulosa? Quedan por dentro. Y estas células de la granulosa que tienen los receptores para FSH toman la progesterona y la transforman en estrógeno. Y eso es beneficioso para toda la fenotipia femenina. Gracias al estrógeno. Hay curva. ¿Ah? Hay razas más estrogénicas que otras. ¿Ah? ¿Qué raza podría ser la más estrogénica? La raza negra. ¿Ah? La raza negra tiene más estrógeno. Las mujeres rápidamente hacen una distribución de la grasa, gracias a Dios que ocurre esa buena distribución de la grasa, pero ocurre lo siguiente, que el estrógeno es un anabólico, por lo tanto, claro, a partir de los 15 años ya tiene fenotipia de mujer, pero a los 18, 20, 22, 25, a los 30 ya se deforma. Porque es un anabólico, entonces acumula grasa. ¿Ah? Como las negras, la abuelita, ¿vieron ustedes? ¿Vieron el Big Mama? Claro. La Big Mama a los 15, 20 años era super top, pero después ya no. Pero eso es por raza. En el hombre también negro, la testosterona siniestra, por lo tanto también el tejido óseo es más denso. El tejido óseo de un negro es mucho más denso, ¿ya? La musculatura también, por lo tanto nunca va a haber un campeón de natación de raza negra porque mucha densidad, no flota con facilidad como lo hacen los de raza blanca. ¿Ya? Preguntas por ahí. Estas alteraciones las vemos más que nada en la mujer. ¿Qué pasa? Sí, pues en la mujer, pues no en el hombre. ¿Qué pasa con en el caso del animal? ¿Y qué cambio fisiológico podríamos ver si encontramos un ovario poliquístico? Sí, en ese caso cuando ocurre, porque se puede producir esto, lo podemos inducir artificialmente, colocando gonadotrofina coriónica y tomar y pinchar el ovario y sacar muchos, lo que se hace por ejemplo en bovino, tomar estos folículos y los ositos se congelan y tienen un impacto económico reproductivo, ¿ya? Pero cuando se ve esto en animales se van a la faena y no se pierde más tiempo. Cuando se ve esto, o sea, la única forma de verlo es una ecografía. No. barba. No, bueno, la vaca va a estar más peluda, no. No. Es por ecografía. Claro. Pero por la palpación también, muy bien, por la palpación, porque ustedes meten hasta el codo después, hasta el hombro van a meter ahí. ¿Ah? Y después, claro, si una vaca joven le va a estrujar y después el dolor de brazo, siniestro. Acuérdense. ¿Quiénes son técnicos veterinarios acá? Ya, cuéntate, ¿cómo que con el brazo después? ¿Siniestro? ¿O no? ¿O ya está acostumbrado al brazo y ya lo tiene? ¿Ah? Ya, una vaca con poco uso deja el brazo. Una vaca en su casa. Claro. Fíjense acá. Acá están los niveles LH, FSH, que 12 horas previa a la ovulación, día 14, hay una alza. ¿Quién está liberando estas hormonas? La hipófisis. Vamos a tener una clase completa de endocrinología. La hipófisis, LH, FSH. ¿La LH para qué sirve? Para producir progesterona por parte de las células de la teca. ¿Ya? La FSH la libera también la hipófisis. ¿Para qué? Para transformar la progesterona en estradiol, ¿ya? En estrógeno. Y ahí se produce la ovulación gracias a esta salsa, a este pico. ¿Ya? Eso induce, ¿qué está induciendo? Que se produzca mucho estrógeno. Y si hay mucho estrógeno en el folículo, ¿qué pasa? Se revienta. ¿Ya? ¿Qué pasa con el estrógeno? ¿Recuerdan ustedes que la teca interna es vascular? Entonces, cuando hay teca interna, como hay vasos sanguíneos y hay estrógeno, los estrógenos comienzan a subir. ¿Ah?
de a poco comienzan a subir. Fíjense, ahora hasta que un día antes de la ovulación ya la mujer anda más brillante, más risueña, más simpática. Un día antes de la ovulación, después ya se pone siniestra. No, algunas. No graben eso. Va a haber que editar este video. Son mayoría, profe. ¿Son mayoría las mujeres? ¿Son mayoría las mujeres siniestras? Sí, para que lo tenga presente. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense acá, las fases menstruales, hay los roedores, por ejemplo, toda esta fase dura 4 días, 5 días, dependiendo. 3 días. Toda la fase, mamíferos, la mayoría son 28 días, los primates 28 días, y los roedores 4 días. O sea, cada 3, 4 días está lista para el combate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está ovulando. ¿Ah? Fíjense acá, una fase menstrual. Todo esto, la parte más interna del útero es el endometrio. Endo significa interno. En el endometrio siempre va a haber una capa que se va, se fue. Esa es la capa funcional. La capa funcional. ¿Ya? La capa funcional se descama. ¿Ya? Fíjense acá, hay una capa basal. Siempre, la capa basal siempre va a estar en la base, en cualquier fase. Incluso en la fase menstrual, la capa basal siempre va a estar. Del día 0 al día 5, en la menstruación, se fue. ¿Qué se fue aquí? Se fue las glándulas, se fue en la parte superior de los vasos sanguíneos. Se escapa. Del día 5 al día 14, que es cuando se produce la ovulación, ¿ya? Comienza a proliferar la capa basal y sobre la capa basal sube y va a haber una capa que se llama funcional. Pero después de la menstruación hasta el día de la ovulación, toda esa fase está en proliferación. Por lo tanto, la llamamos fase proliferativa. Acá las glándulas no están secretando, son glándulas muy maduras. Pero se produce la ovulación y las glándulas comienzan a secretar. ¿Qué comienzan a secretar? Un alimento que le va a servir de anclaje también al embrión para pegarse al endometrio y alimentarse por primera vez. ¿Ya? Entonces a esa fase la llamamos fase secretora, que va después de la ovulación y hasta horas antes de la menstruación. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros? ¿Okay? Lo vamos a ver después con una imagen para que quede eso más claro todavía. Si vemos nosotros una tuba uterina, ¿ya? La parte más interna de la mucosa, todos esos pliegues que estoy mostrando ahí corresponde a la parte más interna de la mucosa. Toda esta capa gruesa es músculo, por lo tanto capa muscular, y esa capa extremadamente delgada, muy delgada, es la capa serosa, la capa más externa, ¿ya? Va por fuera, la capa serosa. Entonces ahí tenemos las 3 capas de una tuba uterina: mucosa, muscular y serosa. ¿Qué es la mucosa? Siempre una mucosa de epitelio más tejido conectivo, siempre. Independiente de dónde se encuentre la mucosa, es siempre un epitelio más tejido conectivo. La muscular, hay una capa circular interna. Recuerden delante que en la clase de músculo le dije que el músculo se reúne también en capas, una circular interna, en este caso va dando círculo, ¿ya? Y una longitudinal externa. Una longitudinal, si esta es la tuba uterina, la longitudinal va en el mismo eje, longitudinal. La circular, que es más interna, va dando giros. ¿Ya? Circular interna, longitudinal externa, como está indicado acá. Y una serosa, que es mesotelio y submesotelio. Nada más. Mesotelio, que es un epitelio plano. Mesotelio y submesotelio. ¿Ya? Vamos a ver esto con detalle. Estudiemos primero la primera capa. La capa que es la mucosa. Muscular, serosa, después. Primero mucosa. Fíjense acá. Delante, cuando les pregunté qué tipo de epitelio tiene la tuba uterina, ustedes razonaron y dijeron que era un epitelio simple, cilíndrico, pero además ciliado. Tiene un fundamento de movilizar el embrión porque no tiene movimiento propio y dejarlo caer en el útero. Y abajo del epitelio, ¿qué vamos a encontrar? Tejido conectivo. ¿Ya? La unión de epitelio, que es esto, esta capa de células, más el tejido conectivo que está acá, lo llamamos mucosa. Se acabó. ¿Ya? Mucosa. ¿Ya? Lámina propia o tejido conectivo, en este caso lo mismo. ¿Ya? Porque el tejido conectivo que está debajo del epitelio lo llamamos lámina propia. ¿Ya? Eso es la mucosa, que son todos estos pliegues que vemos acá. Si tomamos un pliegue
un trocito muy pequeño como esto, y lo amplificamos acá, vemos esta mucosa. ¿Ya? Esta es la región que está más cercana al ovario de la tuba uterina. Y esta es la región que está más cercana al útero propiamente tal, al fondo del útero. ¿Ven la diferencia de la mucosa? La mucosa que está más cercana al ovario tiene muchos pliegues. Hay un laberinto mucho más difícil. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el embrión llega ahí en esa zona, a la ampolla, y tiene que ser tocado por los cilios y tiene que ser movilizado hacia la parte más del istmo, que todavía sigue siendo tubo uterina. Pero el istmo finalmente lo toma y le da el último empujón al precipicio, que va a ser este útero, fondo uterino. ¿Ya? Entonces, que no se pega. Fíjense que la diferencia entre la región de la ampolla y la región proximal. ¿Próximo a qué? Al fondo del útero, son completamente distintos. ¿Cuál tiene menos lumen, menos espacio? Va a ser la región de la ámpula, la ampolla, que entre paréntesis, en la zona donde ocurre la fecundación. Un ovocito vive muy poco. ¿Cuánto vive un ovocito, según su clase de biología? ¿Cuánto vive un ovocito? O sea, que un ovocito vive en promedio, ¿ah? Vive entre 24 y 36 horas, muy poquito. En cambio, un espermatozoide puede vivir 5 días, vive 5 días, pero vida fértil solamente 3 días, como vida fértil. ¿Ya? Eso con respecto a la tuba uterina. Ahora, dentro del útero, cuando estamos en la tuba uterina, pero después en el fondo del útero, ustedes recuerdan que la parte más interna, endometrio, la parte muscular, miometrio, la parte más externa, perimetrio, pero después abajo tenemos lo que corresponde al cuello del útero. Una parte más interna, la llamamos ¿cómo? La parte más interna del cuello uterino, ¿cómo se llama? Endocérvix. ¿Qué epitelio tiene el endocérvix? El epitelio uterino todavía, por lo tanto tiene el mismo epitelio. ¿Con cilio o sin cilio? Sí, sí. A diferencia del exocérvix, que tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Entonces pongámonos en la siguiente situación. Llevemos esto a la vida cotidiana. El exocérvix, si nosotros tenemos un epitelio estratificado plano, no queratinizado, ¿cómo estarían estas células más superficiales? ¿Vivas o muertas? La célula del exocérvix, un epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Cómo estarían estas células que están más superficiales? ¿Vivas o muertas? Muertas. ¿Y el núcleo cómo estaría? ¿Muy compactado su núcleo o muy laxo? ¿Cómo creen ustedes? Por su clase de biología ya lo deberían intuir, por lo menos. ¿Ah? ¿Laxo? Compactado. ¿Por qué compactado? Porque es una célula terminal. ¿Ya? ¿Cuándo una célula está con su núcleo laxo? Cuando está en replicación, en síntesis, en división celular. Si a una mujer se le hace un PAP, ¿cómo deberían estar las células que se recogen con el hisopo y se hace un extendido en un vidrio y después se tiñen con la tinción de Papa Nicolau que describió este autor y bautizó con su nombre esa tinción? ¿Cómo deberían estar esas células? La célula debería estar con su núcleo muy contraído, ¿cierto? Muy contraído. Y si aparecen células con núcleo, digamos, grande, que se están replicando, ¿qué sospechamos? Cáncer endocervical. ¿Ya? Vamos a ver si me lee el pendrive. Ahí está. Entonces algo pasó, murió masculino. Pero todavía nos queda una cosita. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro aún? Fíjense acá, miren, la que hago en esta tuba. Ahí está, esto de acá es la parte más interna del útero.
endometrio, tiene la capa más gruesa del útero, miometrio, la parte más externa del útero, ¿cómo se llama? Perimetrio. Miren acá, veamos solamente un esquema con el endometrio. Endometrio. Esa zona de endometrio, acá esa zona fibrosa miometrio, pero delante les dije que el endometrio tiene dos estratos, uno basal, que siempre va a estar, incluso se queda durante la menstruación, pero hay un estrato que se llama funcional o capa funcional. Todo esto se corta en esta arteria y es sangrado. Se corta en esta glándula, por lo tanto le da viscosidad a ese tejido que se está desprendiendo. Eso es la menstruación. Ya, que va, vaso sanguíneo, glándula, tejido, endometrio. Entonces, si nosotros diferenciamos estas tres fases del ciclo menstrual, fíjense acá, en el endometrio tenemos esta glándula, que son pocas glándulas, pero no están secretando, tiene un lumen vacío, no hay secreción, son poquitas. Esta es una fase que se llama proliferativa. Ocurre la menstruación, comienza la fase proliferativa. ¿Y hasta cuándo llega esa fase proliferativa? ¿Hasta qué día? ¿Cuándo? ¿Cuándo se acaba la fase proliferativa? ¿Ah? La fase proliferativa llega hasta la ovulación. Ocurre la ovulación, ya ocurre la ovulación y comienza la fase secretora. Entonces acá, esta es la fase secretora donde las glándulas están secretando. ¿Ya? Y después viene lo que se llama la menstruación. Aquí está ocurriendo ruptura, ya se está separando la capa funcional de la basal, ruptura de glándula y vaso sanguíneo. ¿Ya? Fase proliferativa, ahí vemos la glándula vacía. Miren la diferencia, las glándulas, miren acá las glándulas, llenas, están muy amplias, muchas glándulas, endometrio secretor. De nuevo, miren ahí, fase proliferativa, pocas glándulas, fase secretora. Evidente la diferencia. ¿Ya? Y estamos saliendo ya, miren, estamos saliendo del útero, estamos en el cuello del útero. Y fíjense cómo cambia el epitelio. ¿Dónde está el endocervix? Acá, ¿a la izquierda o a la derecha? El endocervix. ¿Dónde está el endocervix derecho? Endocervix. ¿Izquierda o derecha? ¿Qué epitelio tiene el endocervix? ¿Y dónde está el endocervix? Entonces bajo esa definición a la izquierda. Este es un epitelio simple, cilíndrico. En cambio, miren acá este epitelio, varios estratos. Y fíjense la capa superior, plana. Por lo tanto, eso es exocervix. Y de ese exocervix es donde se toman las muestras. ¿Ya? Miren acá, ese es endocervix, acá exocervix. Fíjense que este cambio de epitelio es abrupto. No es una transición gradual, sino abrupto. Se acabó la célula cilíndrica y comienza al tiro una célula, un epitelio estratificado. Miren ahí, un esquema, epitelio estratificado, plano, sin queratina. No hay fibras. ¿Cuál es la función de la queratina? Principalmente evitar el paso de agua, ¿ah? Impermeabilizar la piel, la queratina está en la epidermis. Miren acá, el epitelio es simple cilíndrico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, epitelio estratificado plano. Fíjense, todo esto es epitelio. ¿Ya? Acá el tejido conectivo. ¿Ya? Ahí está el cuello del útero. Ahí está la vejiga anterior. Pero aquí, miren, aquí en una toma de muestras se toman estas células del exocervix donde se ven los núcleos muy picnóticos, eso quiere decir muy teñidos. Núcleos que son terminales, núcleos que están muy compactados. Pero fíjense acá a la derecha. ¿Se fijan a la derecha los núcleos cómo están? Tan grandes. Uno le da la recomendación a la señora que no tenga relaciones sexuales el día anterior al examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no el tecnólogo médico ve puro espermatozoide en la muestra. No es célula. ¿Ah? ¿Ah? Pero aún así aparecen. Ven aquí en la misma foto que sale en el atlas, aparecen los espermatozoides. Pero fíjense que esta célula tiene el núcleo muy grande. Por lo tanto, esta es una paciente que tiene un cáncer de cuello uterino. ¿Ya?
eso.